Hola mapaches, Crypto está en la casa. Así que preparen sus molotov y sus armas hechizas, porque hoy despertaré amor y odio en el fandom. Bueno, ¿cuándo no? Hay pocas películas que dan ganas de ir al cine para verla en la mejor calidad posible. No sé a ustedes, pero a mí me pasa con todas las películas de Zack Snyder. Y no solo me dan ganas de verla en el cine, sino que después comprarme el Director Cut y verla en mi inmensa televisión en 4K. Bueno, Snyder hace que vea todas sus películas con la boca abierta mientras mi cabeza explota. Por eso mismo, se hace acreedor de analizar su filosofía en su filmografía. Me basaré en 8 de sus películas para este video que contará de 2 partes. Y tranquilos, cada parte será igual de buena. Tengo tanto que decir sobre Snyder que haría 10 videos, pero por ahora, confórmense con 2. Así que prepárense, traigan algo para comer mientras me ven en alta calidad. Un video más sobre la filosofía de Zack Snyder, parte 1. Obviamente, spoiler alert. A Snyder lo podemos dividir en 2 etapas: el conflicto con el yo y el conflicto con la sociedad enferma. En la primera etapa, el conflicto con el yo incluye algunas de sus películas: Watchmen, Sucker Punch, El Hombre de Acero, Batman v Superman: Dawn of Justice. En estas películas nuestros protagonistas se cuestionan sobre la razón de su existencia, si están tomando el camino correcto, su conflicto de ser quienes son y lo que los demás esperan que sea, sobre su visión de la vida, que tiene momentos oscuros y gran decepción. En definitiva, ¿por qué estamos aquí? ¿Y qué vinimos a hacer en esta vida? Para poder adentrarme más en su obra tendré que hablar de algunos filósofos, partiendo por Søren Kierkegaard. Kierkegaard creía que la vida consiste fundamentalmente en elegir. Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado a nuestras espaldas. Esto es importante a la hora de analizar a los protagonistas de las películas de Snyder. Las elecciones son extremadamente importantes a la hora de definir a dichos personajes. Hagamos lo que hagamos, debemos decidir constantemente, dado que no hacer nada es también una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones a realizar. Las decisiones no se limitan a las acciones observables, también hay algunas que tienen un marcado carácter moral. Es por eso que debemos elegir entre lo justo y lo que nos da placer. Sin embargo, para Søren Kierkegaard, las condiciones en las que elegimos dependen únicamente de nosotros, y no de nadie más ni del contexto. Como pasamos de una elección a otra constantemente, experimentamos angustia en menor o mayor medida. Preferiríamos vivir sin tener que elegir constantemente, y los tiempos pasados, que vemos a través de la ilusión de que no se basaban en decisiones, nos parece más atractivo que el presente. Sentimos constantemente el peso de la libertad, lo cual hace que sintamos vértigo existencial ante la idea de que no hay nada que nos separe del vacío. La incertidumbre hace que nos parezca que todo se puede echar a perder. Permítanme también hablar de Sartre a la hora de analizar a los personajes de Snyder. Según Sartre, el hombre está condenado a ser libre, y la libertad consiste en la necesidad inevitable del ser individual de decidir sobre cada una de sus acciones. La idea de la libertad, a su vez, deriva del postulado fundamental del existencialismo, y que consiste en afirmar que la existencia es anterior a la esencia, o quizás, formulado de una forma más radical, en la negación de la esencia como tal. El hombre es angustia, pues el hombre que asume un compromiso y es consciente de ser no solo lo que decide ser, sino un legislador que escoge al mismo tiempo, para sí y para la humanidad entera, no puede escapar al sentimiento de la propia, completa y profunda responsabilidad. En la filmografía de Snyder, Dios no está, no existe o estará muerto. Están los personajes a la deriva, con sus propios conflictos morales. Dostoyevski ha escrito: si Dios no existe, todo está permitido. He ahí el punto de partida del existencialismo. Así, no tenemos ni delante de nosotros ni detrás de nosotros. En el luminoso reino de los valores, justificación o excusa. Estamos solos, sin pretextos, situación que puede caracterizarse diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado por sí solo, y libre porque una vez lanzado en el mundo, es responsable de todo lo que hace. Los actos son importantes para cada personaje, porque cada acto lo define.
El hombre no es nada más que aquello que proyecta ser. No existe más que en la medida en que se pone en acción. No es, por tanto, otra cosa que la suma de sus actos. Nada más que su vida. Dostoyevski decía, el hombre debe ganar su felicidad mediante el sufrimiento. Es la ley de la tierra. En una de sus obras se puede leer lo siguiente. Solo sé que existe el sufrimiento, que no hay culpables, que todo se enlaza, que todo pasa y se equilibra. Recordemos que el Superman de Snyder ve morir a su padre adoptivo frente a sus ojos, siendo un ser absolutamente poderoso, pero viviendo la tragedia cual humano. El Batman de Snyder es un ser entregado a la muerte, que solo cuenta los días. Puedo refutarlo todo en este mundo que me rodea, me hiere o me transporta, salvo el caos, el azar rey y la divina equivalencia que nace de la anarquía. No sé si en este mundo tiene un sentido que lo supera, pero sé que no conozco un sentido que lo supera. Pero sé que no conozco ese sentido y que de momento me es imposible conocerlo. Albert Camus. Así que aquí estamos, pobres criaturas que buscan desesperadamente la esperanza y el significado en un mundo sin esperanza y sin sentido. Sartre, en su ensayo reseña del extranjero, brinda un brillo adicional a la idea. El absurdo, por cierto, no reside ni en el hombre ni en el mundo, si lo consideras separado. Pero como la característica dominante del hombre es estar en el mundo, el absurdo es, al final, una parte inseparable de la condición humana. El absurdo se presenta entonces en forma de oposición existencial. Surge de la exigencia humana de claridad y trascendencia por un lado y de un cosmos que no ofrece nada del tipo del otro. Tal es nuestro destino. Habitamos un mundo que es indiferente a nuestro sufrimiento y sordo a nuestras protestas. Esto muy bien lo sabía el comediante. Los personajes de Snyder caminan en un mundo absurdo, donde no entienden el caos, pero saben que cada acción los define, y por ello se aferran a definirse actuando y avanzando, aunque no tenga sentido en ese momento. Se construyen a medida que actúan, y actúan para poder construirse. En Watchmen podemos ver varios conflictos existenciales de este estilo. ¿Debo volver a ponerme la máscara? ¿Quién soy yo? ¿El que se pone el disfraz o una persona normal? Night Owl se hace estas preguntas mientras sigue visitando al viejo Night Owl. ¿Por qué hace todo eso? Rorschach, por su parte, muestra hasta el final una consecuencia con sus actos y sus valores, o el mismo Dr. Manhattan y su cuestionamiento sobre la poca humanidad que queda sobre él. En Sucker Punch tenemos a Baby Doll en búsqueda de sus recuerdos, su camino, su fin en esta vida. De manera magnífica vemos que existen dos niveles de surrealidad. De la forma que es contada la película se pueden hallar hasta 3 niveles. El primero es la realidad, las cuales todas se encuentran en un psiquiátrico. El segundo nivel es la surrealidad del burdel, en la cual transcurre la mayoría de la trama de la película. Y la tercera es de las batallas, la cual cada una tiene un mundo diferente. Vemos un viaje desde el inconsciente para construir su salida al exterior. Pero vamos, si vamos a hablar de una película que sea del Hombre de Acero. Todo lo nombrado anteriormente se reencarna a la perfección en el existencialismo de Superman, su búsqueda de su verdad, de la justificación de su presencia en la Tierra, y el por qué debería ser un dios de la salvación humana. Vemos a un protagonista cuestionándose de principio a fin. Por último, tenemos a Batman v Superman, Dawn of Justice, donde tenemos un choque de pesimismo y una entrega del absurdo de Camus. Y todo esto versus el recorrido de Kal-El para encontrarse a sí mismo a través de sus actos. El hombre es un proyecto que se vive subjetivamente, lo que mueve a las personas son sus proyectos, su preocupación por la realización de su ser, pero estos proyectos y los ideales involucrados en ellos no existen previamente a su decisión de realizarlos, no están trazados previamente por un destino, una naturaleza o una tabla de valores objetivos. Somos responsables de nosotros mismos porque lo que somos depende de lo que hemos querido ser, no de un destino divino, ni de una circunstancia social, ni de una predisposición biológica o natural, pero somos también responsables de los demás porque al elegir unos valores, elegimos una imagen del hombre tal y como debe ser. Nuestra acción compromete a la humanidad entera. La vida misma carece de sentido. Solo se puede hablar del sentido que cada uno le da, de los valores que cada uno inventa. Pero ¿cómo se enfrenta este individuo que busca su propio sentido en su existencia con una sociedad en eterno conflicto que se muestra enferma? Eso lo veremos en las películas como 300, Dawn of the Dead, Snow's Team Iron y parte de la Liga de la Justicia.
Así que les pido que esperen a ver la parte 2. Nos vemos.